Vamos directo a la segunda mesa, titulada El neoliberalismo anacrónico y fallido. Bien, la mesa estará integrada por los compañeros la doctora Rocío Vargas, el maestro Antonio Hersenson, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, el arquitecto Francisco Carrillo, y será moderada por la compañera Catalina García Espinosa de los Monteros. Bien, ella, la moderadora, es doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El derecho ciudadano al acceso a la energía eléctrica, tensiones y singularidades en el caso de México. Tiene el título de Máster Oficial Interuniversitario en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad del País Vasco y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el trabajo La nacionalización del sistema eléctrico, condición del desarrollo de capacidades cognitivas de los científicos e ingenieros mexicanos. Actualmente estudiante del doctorado interuniversitario en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de México, con la tesis El patrimonio industrial como objeto de reflexión filosófica, el caso del sistema hidroeléctrico Necaxa. Tiene licenciatura en la especialidad de Pedagogía por la Escuela Normal Superior de México. Es profesora de Capacitación para el Trabajo Industrial en la especialidad de Electricidad por la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Entre su experiencia laboral, es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México. Pertenece a sociedades académicas como la Asociación Filosófica de México. Es miembro del seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, Coordinación de Humanidades de la UNAM. Miembro de la Red Latinoamericana Geonaturalia en la línea de investigación Multiculturalidad y Sistemas de Producción de Energía. Participa en el proyecto Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Compañera Catalina, el espacio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a darle la palabra a nuestros ponentes. Quisiera decir solamente que el propósito de esta segunda mesa es que reflexionemos juntos, todos los que estamos aquí, acerca de la mentira, de la mentira neoliberal, de que la privatización nos abrirá nuevos horizontes de bienestar para la sociedad, y simplemente corroborar lo que en la experiencia cotidiana todos hemos experimentado. Es falso, pero además de ser falso, las perspectivas neoliberales han venido fracasando contundentemente en una serie de países. Bien, entonces voy a presentar en primer lugar a la doctora Rocío Vargas. Perdón, quisiera hacer antes una aclaración. El licenciado Manuel Bartlett Díaz no puede estar con nosotros. Me comunicaron, entonces nuestra mesa se reduce, los ponentes de nuestra mesa serían tres: la doctora Rocío Vargas, el maestro Antonio Hersenson y el arquitecto Francisco Carrillo. Entonces voy a darle la palabra a la doctora Rocío Vargas. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México y va a abordar el tema renacionalizaciones en Asia, América y Europa. Bien, muchas gracias, Rocío, y te damos la palabra. Muchas gracias, es un gusto estar en este foro. Cuando mi amigo, el ingeniero Francisco Carrillo, se dio este tema, pues en realidad pareció muy interesante porque seguramente hay mucha literatura al respecto, pero
Mi sorpresa fue que prácticamente es un tema no abordado. Tiene que ver con el hecho de que los procesos de renacionalización son eventos relativamente recientes y yo creo que de una forma deliberada se les ha dado un muy bajo perfil, ¿no? Entonces yo partí de las preguntas de ¿tiene algo que ver estos procesos de renacionalización con la ubicación geográfica en donde han ocurrido, es decir, con los países en donde esto ha ocurrido? ¿Podemos sacar algunas lecciones relacionadas con la experiencia neoliberal a pesar de que hayan ocurrido en continentes, en países tan distintos? Y en tercer lugar, el objetivo fue ver qué lecciones en términos de estrategia podemos obtener los mexicanos de estos procesos, ¿no? Entonces, voy a abordar básicamente los procesos del año 2000 y luego lo solicitado a los procesos de renacionalización en América Latina, en Asia y, aunque no han ocurrido en Europa, voy a comentarlos. En primer lugar, creo que con el que empecé, y es el más, digamos, evidente, es el caso venezolano. Hugo Chávez en 2007, cuando empieza el proceso de renacionalización todavía de varias empresas energéticas, renacionaliza la empresa Electricidad de Caracas. En este caso, el argumento fue que es un sector estratégico y hay que controlarlo. Otro caso más reciente, el más reciente que tenemos en América Latina, es el caso boliviano. Y este es sumamente interesante porque en realidad tiene que ver, digamos, con el hecho de que un líder carismático como Evo Morales llegara al poder y, bueno, desde que inicia su mandato empieza relacionalizando la industria petrolífera. Hace 2 años renacionalizó 3 empresas generadoras de electricidad y este año renacionalizó la empresa transportadora de electricidad que está encargada del transporte de electricidad de alta tensión. Creo que, bueno, es innegable que un líder carismático tiene un poder muy grande, pero en realidad a mí me parece que es la convicción, digamos, los valores nacionales y el actuar en términos del interés nacional lo que le ha permitido dar estos pasos. Los argumentos del Estado boliviano creo que son muy interesantes y son válidos para muchos casos y básicamente tienen que ver con el hecho de la falta de inversiones de las empresas, en este caso de la empresa privatizada. Empresa transportadora de electricidad perteneciente a la red española de electricidad. Esto, de alguna manera, bueno, tenía como una contraparte un lucro desmedido por parte de la empresa. Los resultados, digamos, cuando se hizo todo este diagnóstico de la operación, pues la empresa recibía anualmente alrededor de 460 millones de dólares, millones de euros, y solo invertía 6 millones de euros anualmente. Hay incumplimiento de los índices de calidad, lo cual ha demeritado la confiabilidad del sistema, ¿sí? Más aún, hay un traspaso de operaciones financieras hacia la casa matriz. Es decir, esta es otra característica de este tipo de empresas, el traspaso de estas ganancias hacia los empresarios. En esto me gustaría mencionar un caso que no es precisamente el sector eléctrico, pero sí también es paradigmático, porque de alguna manera tiene un elemento común, que es el riesgo para la seguridad energética. Y esto me voy a referir a la nacionalización de la presidenta Cristina Kirchner de yacimientos petroleros fiscales. En abril de este año, Argentina nacionaliza o estatiza, digamos, con volver a retomar más del 51% de las acciones de la empresa, pero en realidad el proceso ya venía con un antecedente muy fuerte de haber quitado
a la empresa Repsol 2 concesiones que tenían, ¿verdad? Y por razones de que no invertían, no había actividades de exploración, las reservas petroleras bajaron y también, digamos, ya el suministro para la población era insuficiente, lo cual hizo que el Estado argentino tuviera que importar el crudo y derivados del extranjero. Es decir, está nuevamente elemento riesgo para la seguridad energética. Muy rápidamente, otros casos, está el de Pakistán, que para mí fue muy sorpresivo, pero es un caso interesantísimo, ¿no? Porque verdaderamente ilustra cómo a veces los pueblos más pobres son los más explotados. Y en este caso, la empresa que manejaba aquí el suministro de electricidad, la Karachi Electric Supply Company, que fue privatizada en el 2005, es retomada parcialmente por el Estado pakistaní en el 2008 con una deuda muy grande, y inclusive pues hay una hipoteca, ¿verdad?, de los recursos que tienen que ahora ser afrontados por la sociedad pakistaní. Es decir, el pueblo pakistaní se queda con toda la carga de la deuda. En Asia también tenemos otro evento muy reciente que aparentemente tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Tuvo que ver con el resultado que tuvo este terremoto muy grande que sufrió Japón y el tsunami que le siguió al terremoto, y con el daño que sufrió el reactor nuclear de Fukushima Daiichi. En este caso, la empresa operadora, la Tokyo Electric Power Company, se declaró incapacitada en términos financieros para afrontar todo, digamos, lo que se requería hacer después de este desastre. La fusión de los reactores, todos los desechos, fueron el argumento para que nuevamente el Estado japonés retomara el 50% del capital accionario de este operador, en una promesa de devolver de nueva cuenta en el futuro a la empresa este capital accionario. Pero de nuevo aquí tenemos el elemento riesgo para la seguridad, ¿verdad? En este caso es un riesgo mucho más amplio porque es una planta nuclear, pero esto es una constante en este caso. En Europa, en realidad, no encontré ningún elemento, digamos, que nos pudiera hablar de que hay una renacionalización, pero sí me parece que hay dos cosas interesantes, y uno tiene que ver con Electricidad de Francia, que es una empresa, digamos, muy eficiente, es un líder a nivel mundial en términos de industria eléctrica, pero me pareció muy interesante porque de nueva cuenta aquí lo que vemos es que muchas veces en los países desarrollados, en los centros de poder, ellos no toman la lección que se tiene que aplicar en los países en vías de desarrollo. En el caso de Electricidad de Francia, que se nacionalizó en 1946, las directivas de la Unión Europea en 1999 lo obligaron a tener que abrir su industria en un 20% a la iniciativa privada. El resultado es que hoy día solamente es un 15% lo que ha abierto, y en realidad es el Estado francés el que sigue controlando la empresa de Electricidad de Francia. Un caso semejante, digo, aunque no lo voy a abordar, Estados Unidos controla muchos de sus empresas públicas en el sector eléctrico, y los países poderosos en realidad manejan muchos de los elementos claves del control de estas empresas. Entonces, el caso que sí es, digamos, muy sonado, que se pone como un ejemplo internacional, ¿verdad?, de lo que significa con los mercados, es el caso británico, ¿no?, que se privatizó en 1997, pero aquí los resultados verdaderamente son de efectos muy, digamos, cuestionables en términos de las ganancias que puede significar una privatización. La privatización en realidad lo que generó fue, al igual que en muchos casos, importantes ganancias
no se bajaron las tarifas eléctricas, es más, se subieron, y esto de alguna manera también se tradujo en una falta de inversiones que redujo la confiabilidad del sistema. Ahora, uno podría pensar que, bueno, todo esto del problema de confiabilidad como un elemento de la seguridad energética, pues se traduce necesariamente en cambios en el régimen de propiedad de estas empresas. Yo diría, los casos de riesgo van mucho más allá de las empresas renacionalizadas. Y esto creo que es un argumento muy importante para cuestionar estos procesos de privatización. Simplemente cuando uno ve, por ejemplo, todas las fallas que han sufrido en términos de apagones, en términos de colapsos, hay evidencias de muchos casos que impactan a millones de ciudadanos, no solamente a una ciudad. Está, por ejemplo, el caso de Ontario en el 2003, el caso de Chile en el 2003 con 15 millones de personas afectadas, Italia con 56 millones, Suecia con 4 millones, Grecia con 3 millones, y en un recuento muy grueso de este tipo de eventos desde el 2000 al 2012, son alrededor de 156 grandes apagones que se han sufrido por este tipo de problemas en el sistema. Ahora bien, es muy claro, digamos, que en el grupo, en el poder, lo que predomina es una ideología, ¿sí? Entonces, esto hace que en realidad, en términos epistemológicos, en términos de conocimiento, en realidad a veces las bases no son la realidad misma de cómo está estructurado un sistema. Es decir, muchas veces hay una serie de ideas y de objetivos que nada tienen que ver con la realidad, ni siquiera con sus resultados. Los resultados, en muchos casos, son atribuidos, ¿verdad?, a que no se llegó hasta el fondo de la privatización, a que los burócratas fallaron, a que, bueno, o sea, esto puede ser perfectible si se mejora la regulación. Pero en realidad, de alguna manera se soslaya pues esta base de realidad y estas evidencias que a nivel mundial son contundentes. Otra de las promesas de la privatización fue precisamente el mejorar la confiabilidad. Yo creo que con estas evidencias se demuestra claramente que el principal elemento en donde esto contradice a la teoría o a las propuestas de privatización es justamente los riesgos en términos de confiabilidad del sistema, en términos de la seguridad energética. Esto para mí es el elemento más importante que sí puede ser usado, digamos, como un argumento muy fuerte hoy día que la seguridad energética es enarbolada por muchos países desarrollados y en vías de desarrollo como un elemento, digamos, para las decisiones del diseño de política energética. Hay, digamos, en esto que han estado comentando los compañeros del derecho a la energía, del derecho a la electricidad, de la electricidad para los pobres, de la cuestión de enarbolar los derechos humanos vinculados a la energía, a mí me parece que hay elementos muy fuertes que van por el lado ético-valorativo, que justamente pueden confrontar toda esta parafernalia privatizadora, porque todo esto, digamos, está sustentado en variables y en parámetros económicos, enarbolados en la eficiencia y en la competitividad. Entonces, de alguna manera, tenemos estos dos grandes ejes que sí pueden ser confrontados, tienen elementos. Ahora, a diferencia, digamos, de lo que puede ser este debate en otros países, sobre todo en los países desarrollados, yo me atrevería a decir que en México es muy importante ver la estructura de poder que tenemos, digamos, como base en el diseño de nuestras alternativas energéticas. México es parte de un proceso de integración profunda con América del Norte. Tenemos a un país que es el hegemón, que es quien está liderando la integración, de la cual forman parte Canadá y de México.
en donde estos dos vecinos se alinean de una forma totalmente subordinada a las directrices del hegemón. El hegemón no solamente, digamos, no me refiero a la población, sino básicamente, digamos, es el Estado estadounidense y opera ese ejercicio del poder a través de las élites transnacionales. Hay una élite transnacional que está manejando este proceso, ¿verdad?, en América del Norte, lo cual hace que tengamos características geopolíticas diferentes a las que puede tener, por ejemplo, el Estado boliviano, ¿sí?, que por su lejanía geográfica puede tener un margen de acción en términos de decisión mayor. En América del Norte, esto es, digamos, novedoso, porque es un ejercicio de poder que es más sutil, digamos, y por lo sutil muchas veces resulta invisible. La élite transnacional es una élite que no solamente opera en el Congreso, no solamente se traduce en los lineamientos que da el Ejecutivo, son los intelectuales orgánicos, son las universidades, son los centros de pensamiento, son los grupos de reflexión. Y el poder se permea, digamos, a través de un ejercicio que pretende ir a la raíz, a las bases, lo cual busca, de alguna manera, que aun cuando las cúpulas puedan cambiarse, es decir, se me ocurre el presidente de la República, ya ha sido el modelo transnacional introyectado de tal forma que es muy difícil arrancarlo, ¿sí? Está en la conciencia de los ciudadanos, se está introyectando en lo más profundo de la psique. Es un ejercicio de poder, de consenso hegemónico. El consenso hegemónico significa que la visión es así es y no hay de otra. Es decir, es permear, llegar hasta la conciencia de los ciudadanos de tal forma en que no hay una alternativa. Esto es importante porque justamente en toda esta visión de cómo se estructura el poder en América del Norte, nosotros los mexicanos tenemos que trabajar. Es muy claro que no solamente la vigilancia, digamos, debería ser un objetivo permanente, ¿verdad?, sino la generación de propuestas alternativas, la generación de una conciencia nacional y valores nacionales que enarbolen el interés nacional y las necesidades de los mexicanos, que no son por el transnacionalismo, y ese no transnacionalismo hay que traducirlo en propuestas y acciones muy concretas de acuerdo a nuestras necesidades de empleo, de acuerdo a nuestra dotación de recursos y de acuerdo a nuestros objetivos de interés nacional. Gracias. Muchas gracias a la doctora Rocío Vargas. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro Antonio Gershenson, que es ampliamente conocido por todos nosotros. Él nos va a hablar de lo que aquí hemos llamado la estafa de los mercados eléctricos. Muchas gracias, maestro. Le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, sabemos que el artículo 27 de la Constitución dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Sin embargo, en el tiempo de Salinas se cambió la ley reglamentaria contradiciendo a la Constitución y se pusieron varias formas de participación privada. Tal vez la más extendida es la de los llamados productores independientes de energía. Ellos queman gas que en la mayoría de los casos se los vende la Comisión Federal de Electricidad,
Crimangas se lo venden a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad al público. Nada más quiero mencionar cuáles son los conceptos del pago fijo de la Comisión Federal de Electricidad. Un pago fijo, pago por operación y mantenimiento, pago por intereses de crédito con el que la empresa adquirió las instalaciones y costo de los combustibles que la misma Comisión de la Electricidad compra y se las entrega a la empresa. Quiero agregar aquí un elemento: mientras más gas pueda importar, la Comisión Federal de Electricidad lo importa. Si se lo comprara como antes a Pemex, para ellos no es negocio porque le pagan a Pemex y ya, y ellos quieren comprársela a un particular al que le dan su mordidota por ser el ganador del concurso, suponiendo que lo hubiera, que muchas veces no lo hay, y de todos modos tiene que haber esta mordida porque si no les dan ese privilegio. Entonces, sí quería mencionar esto. Creo que no nada más debemos de protestar contra todas estas cuestiones. Tenemos que pensar en la alternativa, en las alternativas, no es una sola, pero sí, en el caso del área central, podemos nosotros ver cómo están los problemas. Creo que, bueno, todo el mundo sabe que hace como 40 años que no se hacen plantas en el área central. Bueno, lo que era Luz y Fuerza del Centro. Se trae la electricidad de lugares muy alejados. Claro, ellos lo que quieren es ese negocio, ¿no? Tener el gas, importan el gas en Tamaulipas, importan el gas en Manzanillo, aunque están atrasados como 20 años, y con ese negocio ya traen aquí electricidad, pero lo que no dicen es que esa electricidad se deteriora en el camino porque hay cargas importantes, hay fábricas con mucho consumo, hay plantas con mucho consumo en el camino, y lo que llega aquí ya es energía eléctrica deteriorada. Cuando yo fui director de alumbrado público, tomamos medidas de cómo estaba la energía eléctrica en esta ciudad y había por lo menos 15% de pérdidas que, por supuesto, que había que pagarlas, pero que no podía uno consumir. Por lo menos 15% de pérdidas por este deterioro de traer de tan lejos la energía eléctrica. Hubo una pequeña alternativa en Luz y Fuerza, creo que en 2006. Se instalaron varias plantas pequeñas. La intención era instalar 20 plantas turbogás relativamente pequeñas para atender zonas especialmente afectadas. Según yo leí, nada más se pudieron instalar 14 de estas plantas porque como eran de gas, la gente no aceptaba los productos porque había habido explosiones.
Me escribió un ingeniero de luz y fuerza después de haber dicho esto en un artículo y decía que estas plantas tenían una ventaja enorme, que era la cercanía de los lugares a donde estaba el problema, y que trabajando con energía que no fuera de estas plantitas, se tenía carga excesiva, se tenían muchos problemas. Pero también, por el hecho de ser de gas, tenía muchos problemas. Esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a usar plantas cercanas, en el área central hay aproximadamente 50 subestaciones y con una planta junto a cada una de estas subestaciones se puede tener un servicio de primera, 10 veces mejor que la. Claro, esto tiene que ser una empresa eléctrica pública estatal, porque lo que ellos hacen es cosa, es negocio. Estas plantas, la alternativa es que usen motor diésel, que no tiene los problemas que tienen las de gas. Yo nomás menciono, hay muchos países menos aquí, porque esta gente de la CFE no quiere ni diésel ni combustorio en las plantas, porque se puede recuperar apenas, entonces tiene la medida. No se oye. Comprarse de empresas privadas, entonces por eso gas es importado mejor. Entonces, eso no quiere decir que no un motor de gas pueda funcionar. Así como nuestro ingeniero. No se escucha. No se oye. Otra persona me escribió aclarando que él estaba en la planta de Tacubaya de motor diésel hace mucho, cuando la levantaron y se la llevaron y que la gente se quedó muy enojada. O sea, ¿por qué? Dice, porque le compran el diésel, aprendes. Y por esa misma razón, pues no, combustorio es sucio. Claro que el carbón es todavía más sucio, pero lo importan y ahí no hay problema. Entonces, este conjunto de alternativas y una empresa pública con 50 pequeñas plantas aprovechando las anteriores, pero sin sus problemas, o sea, que estén cerca de los problemas que hay que resolver. Se traduce en un servicio 10 veces mejor que están dando estas cosas. Entonces, yo sí quería señalar alternativa, porque no nada más se trata de corregir, de quitar los problemas, sino también de tener alternativas. Cuando el terremoto de Haití, en Puerto Príncipe, había una planta de este tipo con motor diésel y fue la única que no tronó con el terremoto. Entonces, en otros lados, no nada más se usa, sino que haga de eso. Entonces, este es un ejemplo. También hay otras alternativas, pero este es un ejemplo porque está aquí, en la zona donde estamos, y porque puede dar lugar a un servicio muy superior y sin tener que andar importando y demás cosas, y se puede
que se pueden resolver problemas con una empresa pública con equipos muy cercanos a los lugares en donde se presentan los problemas. Entonces, esto es, en pocas palabras, lo que quiero yo plantear. Y que todo este problema de la privatización pues, se tiene que ir dando reversa, más rápido, más lento, pero se tiene que ir dando reversa y de dejar de tener estas fuentes de negocios y también para el público, porque ¿qué es lo que sucede? El público recibe electricidad de manera totalmente irregular, no nada más en calidad sino en precio, y tiene que pagar el enriquecimiento de los altos funcionarios. Como la Comisión Federal de Electricidad ya vimos todo lo que le tiene que pagar a la empresa privada por la electricidad, entonces al público pues, se la cobran más cara. Pero claro, ellos se enriquecen más. Ha habido casos así de que metieron a la cárcel a un alto funcionario, luego que para afuera, luego que se salió y que con uno solo de 40 y tantos, quién sabe cuántos enriquecidos con este procedimiento. De modo que el cambio de propiedad es también un cambio para los usuarios. Va a haber mejor calidad y va a haber mejor precio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Compañero Francisco Carrillo tiene la palabra. Compañeras, compañeros, a mí me toca tocar el tema relativo a cómo hay un vínculo entre la lucha de los trabajadores, la calidad del servicio público y el interés de los usuarios, y cómo a la inversa, cómo el proceso privatizador agrede el interés de los usuarios y también se enfoca a agredir los intereses de los trabajadores. Nosotros somos uno de los ejemplos, quizás a estas alturas el más representativo, de la agresión brutal de las iniciativas privatizadoras desentendidas del interés del usuario y que buscan romper la historia de la lucha de los trabajadores. Yo quiero mencionarles brevemente cómo es que nuestras empresas de servicio público, como ha sido Ferrocarriles, como ha sido Pemex, como ha sido CFE, como ha sido Luz y Fuerza, son un producto específico de la historia de México, de sus luchas sociales y de su constitución que decidió darse después de la revolución. Cómo nuestras empresas públicas reflejan, todas ellas, luchas específicas. En el caso de Ferrocarriles, muy claro está que el sindicato ferrocarrilero fue casi el fundador del movimiento obrero mexicano, prácticamente el fundador, el primer gran sindicato de industria que nace en nuestro país, porque además también fue la primera gran industria fundada ya en principios, primera mitad del siglo XIX. Pero ya en nuestro siglo XX, la Comisión Federal, Pemex y en su momento la Mex Light correspondían a una forma de ser
muy específica que se dio México posterior a la Revolución, y específicamente en el sexenio cardenista. El sexenio cardenista es el que nos da forma, es donde nace CFE en el 37, cuando nace Pemex en el 38, el sindicato petrolero nace en el 35, ya el primer año del gobierno del general Cárdenas, y se conforman los grandes contratos colectivos que han generado toda una escala de ascenso social, desarrollo profesional y vínculo de estas empresas con las causas populares. Y de allí que ellos tenían necesidad de romper y tratar de romper, yo digo ahora, tratar de romper con el ejemplo más representativo de la lucha nacionalista, democrática y clasista que existe en nuestro país, que sin duda hoy es el Sindicato Mexicano de Electricistas. De allí que suene tan ridículo, y yo lo quiero decir, las declaraciones de esos excompañeros bastardos que no reconocen que en la lucha de hoy de los compañeros en resistencia está viva la flama y la mecha de la persistencia y subsistencia del sindicato. Y el día primero les vamos a dar la lección de dignidad, porque este país va a cambiar y se van a restablecer nuestros derechos. Estas relaciones laborales de estas grandes empresas crecieron bajo un modelo nacionalista, autoritario pero nacionalista, corporativo, y empresas que fueron en su momento muy funcionales a la acumulación capitalista que se dio en México, con bajas tarifas, bajos precios, que permitieron a los grandes capitales nacionales. Ustedes lo vieron, hasta los años 80 las tarifas eléctricas eran ínfimas. Ahí llegó la reestructuración de ellas. ¿Qué logros se lograron en todos estos años de desarrollo de nuestras empresas públicas? En los años 60 y 70 se caracterizaron por ser empresas de una alta productividad laboral. Los centros más importantes de desarrollo de la tecnología nacional, en la exploración, en la extracción y en la refinación y en la petroquímica, en la parte petrolera. En el desarrollo de la ingeniería civil de presas y plantas generadoras hidroeléctricas y desarrollo de ingeniería para la construcción de termoeléctricas, como fue el caso de Petacalco, en el caso de CFE, o la J. Luque, en el caso nuestro. El modelo de refinerías energéticas, como la que tenemos en Tula, donde se vincula el proceso de refinación con el proceso de generación de electricidad, o la que hay en Salamanca. Fueron aportaciones específicas de ingeniería 100% mexicana. Creación de fuertes vínculos con las universidades públicas del país. El vínculo histórico entre Pemex, CFE, Luz y Fuerza, con la UNAM y el Politécnico, son todavía indisolubles. Y la creación de importantes centros de investigación, el Mexicano del Petróleo, el de investigaciones eléctricas y el de investigaciones nucleares. Y se creó así un modelo dinámico de ascenso social que involucraba a cientos de miles, si no es que a millones de mexicanos, donde sabíamos que llegar al área de contratos y firmar nuestro contrato individual nos metía en una escala de ascenso social a la cual aspirábamos legítimamente, porque era una escala de ascenso social hija natural de la lucha de la Revolución Mexicana. ¿Qué peros y desviaciones tuvo este modelo? La apuesta por un sindicalismo corporativo autoritario que cayó en la corrupción y el paternalismo en el mejor de los casos. El desarrollo creciente del contratismo, que empezó a involucrar a los altos cuadros de la administración en el interés de los negocios. La generación de la corrupción como modus operandi de muchas áreas. Y la visión de las empresas como servicio al clientelismo político. Vivimos momentos críticos en ese modelo. La huelga del SME del 36,
el movimiento ferrocarrilero del 58, el movimiento del Stern y la tendencia democrática, fines de los 60, principios de los 70, y bueno, la histórica lucha del sindicato desde el 75 hasta nuestras fechas en torno al tema de la liquidación. De esto se valieron, de estos defectos y desviaciones, se valieron los neoliberales para tratar de cuestionar a fondo este modelo de desarrollo, tratando de mostrar al Estado como un mal administrador, como un Estado obeso, y la ola privatizadora se dejó venir y se vino la crisis de las empresas públicas mexicanas. La ofensiva privatizadora ha hecho presa de Pemex, todavía hacen el ridículo, digo yo, Josefina y Peñita, diciendo que quieren la apertura, como bien decía Toño Herseyson en el otro foro, quieren más apertura todavía, cuando ya el 80% de las labores de exploración y explotación las hacen transnacionales, como la Schlumberger y la Halliburton, en el caso de Pemex, todavía quieren más apertura. Y en el caso nuestro, compañeros, la ofensiva, la estrategia que se vino para tratar de cerrar nuestra estrategia liquidadora a pesar de la modificación del cuarto transitorio del 89. Vino la coyuntura del 94, muchos de ustedes fueron legisladores conmigo ese año, cómo amanecimos el 1 de enero del 94 con el levantamiento zapatista, cómo la dirección sindical de aquellos años sufrimos presiones para que no se hiciera el emplazamiento a huelga. La legislativa no lo aceptamos, decidimos correr nuestro trámite de emplazamiento a huelga, el único emplazamiento a huelga de empresas públicas que se presentó en nuestro país en enero del 94. Cuando nosotros presentamos ese emplazamiento a huelga, fuimos llamados urgentemente a negociar, que no era posible que hubiera un emplazamiento a huelga en pleno levantamiento zapatista, y se nos ofrecía negociar rápidamente el contrato. La contrapropuesta fue: está bien, pero cúmplase entonces con el cuarto transitorio. Crece Luz y Fuerza del Centro, acábese con el estado de liquidación y que se acabe con la deuda histórica. Lo logramos, compañeros. Ustedes y nosotros participamos en una asamblea de 14 horas continuas aquí discutiendo, ustedes y nosotros, lo difícil y conflictivo de ese paso. Ahora han intentado otra gran ofensiva, tratando de deteriorar con su pretensión de destrucción del sindicato, no solo destruir a este gran sindicato, sino destruir uno de los pilares de la lucha salarial de los trabajadores, frenar la lucha por jubilaciones decorosas y tacharlas ya como cosa del pasado y como privilegios que no tenemos derechos los trabajadores a ellos, destruir la bilateralidad e impedir que se sigan dando cláusulas como nuestra cláusula 2, donde se concreta, ahora 10, donde se concreta la vigilancia y la fiscalización de los trabajadores sobre la buena marcha de su empresa. Y quizás, compañeros, lo más importante, que nosotros como trabajadores nos hemos convertido, a fuerza de esta lucha, en los guardianes del interés del usuario, y que tenemos ahora que impedir, ahora que logremos con nuestro triunfo del día primero la restitución de nuestros derechos, rescatar de esta etapa tan dolorosa y difícil que hemos atravesado y que estamos todavía atravesando, que nuestra prioridad en esta nueva etapa que vamos a inaugurar pronto será el nunca más desvincularnos del interés del usuario. Nunca más. Son nuestros grandes aliados y los seguirán siendo por el resto de nuestros días. En la defensa de la empresa pública siempre nos han interesado más a nosotros que a los funcionarios. Está muy claro, compañeros, que desde el 94 hasta el 2012 quien defendió a Luz y Fuerza fue el Sindicato Mexicano de Electricistas y nunca ningún director ni subdirector de Luz y Fuerza del Centro. De tal manera que queda pues como gran lección, y que yo digo, compañeros, el sindicato hoy hemos entendido
claramente hemos entendido que estas empresas públicas van a mantener este carácter gracias a esa gran alianza entre los trabajadores y los usuarios. Que eso es lo que nos va a permitir contrarrestar esa pretensión de volver un servicio público una simple mercancía sujeta al mercado. Esa pretensión de condenar y satanizar las prestaciones de los trabajadores como objeto o motivo de privilegio. Y que con esta actitud leal al interés nacional y al interés del usuario, vamos a abrir esa nueva etapa de luz y fuerza del centro, donde se va a requerir seguramente la participación de activos y jubilados para reconstruir nuestra empresa, reconstruirla orgullosamente, defender el patrimonio que ahí está, que es un patrimonio cultural, que es un patrimonio tecnológico y que es un patrimonio industrial, que ahí está y que vamos a defender y que vamos a restablecer a partir del 2 de julio.